Rápidamente nos metemos caso Maradona porque noticias de último momento. Carito está en el lugar de los hechos, pero nos pone en tema brevemente Augusto. Vero, adelantamos esto la semana pasada, un escándalo en el juicio de Maradona, cámaras no autorizadas, cambio de autoridades del tribunal de último momento y sin el consentimiento de las partes. Lo cierto es que acaba de suspenderse por una semana el debate oral y público en los tribunales de San Isidro. Carito, estamos con vos. Pero muy buenas tardes y a todo el equipo. Nos encontramos en efecto en los tribunales de San Isidro, donde hace instantes nada más, de hecho, presenciamos esta audiencia y esta comunicación. El tribunal número 3 ya informó que se va a suspender el juicio por 7 días. Se va a retomar el próximo martes y pidieron, atención, que estén todos los acusados presentes. Hay mucho para desprender, hay mucha información, hablamos con todas las partes, pero también, Vero, nos cruzamos con Yanina Maradona y tenemos también las imágenes para compartir. Lo vemos. Yanina, ¿algo para decir? No, yo no voy a opinar nada hasta que no se comprueben las cosas y que hablen los abogados. Nosotros somos hijos. ¿Pero qué chicos, sentís vos ojo. como hija, al ver a esta jueza? Yo estoy muy triste y es muy difícil. Es muy difícil vivir con todo esto y encima ahora con todo lo que. ¿Empezar de cero, Yanina, o crees que eso sería un error? Eso no sé. ¿Y si todo vuelve a foja cero? Ojo el auto. ¿Es una posibilidad? ¿Te entristece esta situación? Yo estoy muy triste y voy a hacer todo lo posible. Si yo tengo que volver a declarar, lo voy a hacer todo lo. Por supuesto que ¿Qué sí. es lo que más te decepcionó, Yanina? Todo. Ahora, todo indicaba que el juicio avanzaba como corresponde y ocurre una situación como esta. ¿Por qué pensás? Chicos, no, yo no tengo idea. Vos le vas a pedir a Burlando que haga todo lo posible para que siga el juicio. Yo voy a hacer todo para que se sepa la verdad. Y para vos, Bien, justicia. la verdad, Yanina. Gracias. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? Los 7 acusados tienen que ser condenados por homicidio con dolor. Que desea que el juicio continúe. Y que se ¿Qué es justicia llegue para vos, a la Yanina? verdad, ¿no? ¿Qué opinas que La verdad que... Basta, chicos, ya hablé. Si hablo una vez, hablo 2 veces. Pero hay un rumor de que si todos los imputados son citados para el próximo martes es que probablemente quieran comunicar una posible suspensión. Y eso lo saben ustedes, ¿Más a yo largo no. plazo? Saben más ustedes que yo. Ahí está la tristeza que expresa Yanina Maradona también. Así se va y se retira en el estacionamiento después de esta audiencia con una suspensión por 7 días en este juicio. Imágenes de hace muy poquito, por eso sin editar. Pobre Yanina está desbordada claramente. El dolor que implica volver a remover todo lo que pasó con su padre y encima enterarse que por esta situación donde, volvemos a repetir, había cámaras sin autorización, presuntamente para hacer un documental para la BBC de Londres, presuntamente la jueza implicada con un familiar. Entonces, bueno, se pone todo en pausa. Y esto quiere decir, perdón, Augusto, y te pregunto a vos y a Caro también, ¿esto quiere decir que lo que se vino hablando no vale? No. La suspensión es por una semana para que se investigue esta cuestión de estas cámaras no autorizadas adentro del juicio, filmando, porque cuando esto... ¿Vos te acordás? Nosotros lo adelantamos acá el jueves pasado. Sí. Tenía que declarar Carlos Díaz y saltó esta cuestión. El abogado Rivas, que es el abogado de Luque, recusa a la jueza por imparcialidad, pero además salta la cuestión de las cámaras no permitidas. Ahí nomás, Baudry y Burlando, abogados de las partes, denuncian esto. Caen 2 fiscales, Cecilia Cheayev y Carolina Asprela, averiguación de ilícito la causa. Lo primero que hacen, el mismo día jueves, agarran a la custodia del tribunal. ¿Viste los policías que custodian la entrada, la salida, los miembros del tribunal? Vengan acá. Ustedes dos, ¿qué saben de estas personas que estaban tomando imágenes aparentemente sin autorización? Mire, doctoras, nosotros, los policías dijeron esto, presten atención. Nosotros los quisimos sacar, le fuimos a preguntar y justo cuando le fuimos a preguntar vino personal del tribunal a decirnos están autorizados por la jueza Julieta McIntosh. Gravísimo. Por eso los dejamos ahí. Es un papelón. Pero perdón, esto es una declaración. Declararon bajo juramento de decir verdad y no prestar falso testimonio los custodios del tribunal ante las fiscales. O sea, los custodios son cómplices, porque si... No son cómplices. No, porque si vos decís, retirá la cámara... Este cartel, porque declararon Claro, y dijeron no. Y dijeron esto. Una instancia superior dice, yo los autorizo. ¿Sabes qué nos lleva a comprender? Si vieron la... Carito. Sí, Carito.
quiero sumarles esta información. En la denuncia de Baudry y Burlando, que anticipamos, como bien dice Augusto, el día jueves, lo que ellos plantean son, en principio, una cuestión. El dato de que la BBC estaba haciendo un documental y de que presuntamente podría llegar a haber personas que estaban tomando registro fílmico sin autorización. De hecho, los primeros días, el primer día, la Corte, mediante su canal, transmite oficialmente el comienzo de este juicio. El cecito verde que ven ahí arriba a la derecha. Calvo. Exacto. Y hay dos personas también que estarían al lado de él. Esas dos personas son las mismas que estaban el jueves y que están identificadas. Se llama María Lía Vidal Alemán y Juan Manuel de Emilio. Quiero decir esto porque se había sospechado, y en principio la Fiscalía apunta con que estas dos personas podrían tener esta vinculación directa con la productora Pexa, del hermano de la jueza McIntosh, de nombre Juan McIntosh. ¿Y qué es lo que dicen estas dos personas? Somos dos escritores, somos independientes, somos maradonianos, quisimos venir a presenciar el juicio, pero atención, porque la misma jueza el fin de semana admitió que ambos son amigos de ella. En el caso de Vidal Alemán, que es una amiga de su infancia, y en el caso del hombre, que es un marido de una amiga suya. Caro, vos sos periodista. Si yo quiero pasar al juicio, no al juicio de Maradona, a cualquier juicio, abro la puerta y paso, sería así lo que explican ellos. No, por eso la salvedad que hace Augusto con estas personas de seguridad, ¿no? Que fueron son los encargados de... El debate es oral y público, como lo dice el nombre. Si vos, todos los debates son orales y públicos. Si vos lo querés ir a presenciar, te anotás previamente, y si hay lugar en la sala, podés sentarte a presenciar cualquier juicio. O sea, ellos podrían haber entrado. Lo que no podés es filmar alegremente lo que vos quieras. Menos usar el Hay cámaras, esto funciona así. Hay cámaras que están registrando el debate. ¿Por qué? Porque si después hay alguna apelación, algún tribunal superior tiene que volver a revisar el juicio y demás, pueden acceder a esas imágenes. Pero esas imágenes son reservadas y lo único que se puede televisar, en este caso en el juicio de Maradona, es el inicio, que fueron los lineamientos del juicio, y los lineamientos de la defensa, fiscales, partes y defensores, contando cómo iban a trabajar este juicio. ¿Qué más se puede televisar? Los alegatos y veredicto y sentencia. Cualquier otra cámara que esté adentro sin autorización, está, como lo acabo de decir, sin autorización. Por eso, no puede estar filmando. No es tan oral y público. Porque no es totalmente, no puede entrar la prensa. Porque no hay capacidad suficiente. Perdón, la prensa puede entrar, ahí está lleno de periodistas tomando nota y registrando audios y todo. Pero cámaras no pueden entrar. Pero Caro dice algo. A ver, Carito. Sí, recién, obviamente ingresamos sin cámaras, ingresé solo yo, me acreditaron, fui a hablar con la persona encargada. Obviamente me hizo esta salvedad, no podés grabar ni audio ni video. Eso es algo que se sabe y siempre se supo. Ahora, ¿quién es la única persona más allá de la Corte que toma registro fílmico y que la Fiscalía que interviene a partir de esta denuncia de Baudry y Burlando está tratando de dilucidar qué conexión hay entre la jueza y este presunto documental, la productora y la BBC? Bueno, lo que se está tratando de dilucidar es quiénes estaban grabando. El único autorizado para grabar es Baudry, él lo contó públicamente, pero él no lo está haciendo por una cuestión de resguardo del material. El resto de las personas no pueden hacerlo, y aún es peor, Vero, que en la denuncia figuran presuntos delitos. Si en verdad se termina confirmando como prevaricato, otro tipo de delitos como tráfico de influencias, ya que se trata de una jueza que está a cargo de un tribunal o forma parte de un tribunal. ¿Cuántas veces entraron, Carito? Presuntamente. ¿Cuántas audiencias presenciaron estas personas? Te cuento, mira, acá lo que yo tengo entendido, el único video que le fue aportado a las partes, algunas partes en realidad, la parte denunciante, porque el resto de los abogados no tuvieron acceso absolutamente a nada, es el primer día de la audiencia, que nosotros hemos podido seguir a través del canal de YouTube. Ahora bien, se cree que estas personas siguieron viniendo los días siguientes, el segundo, el tercero, y después tenés el día jueves pasado. El jueves pasado, donde se registró la presencia de esta mujer, Vidal Alemán, y de este hombre, de Emilio de apellido, que estarían conectados. ¿Por qué digo estarían? Pues nosotros recién hablamos con fuentes de la Fiscalía. La Fiscalía es la primera que hoy se sentó y pidió que este juicio sea pospuesto por 10 días. Para que esto se investigue a rajatabla, porque tienen investigación o que tienen pruebas fehacientes de que estas personas estarían vinculadas con la jueza o con este presunto material audiovisual Carito, que se está llevando a cabo. El tema, por lo que se entiende, es se van a tomar estos días, esta semana,
para ver qué pasa, porque obviamente si la jueza está vinculada, ¿qué seriedad puede tener ese juicio? Imagínate, un documental, todo lo que se juega ahí. Claro. ¿Quién va a decir han impartido justicia? ¿Sabés? Nadie. Bueno, esto altera, ¿sabés qué? Lo que se llama la sanidad de un juicio. Claro. Vos tenés que tener todas las partes que están involucradas, desde los acusados a los particulares damnificados, la parte acusatoria, la parte defensora, todos tienen que tener garantizado el derecho a un juicio absolutamente imparcial. Ahora, el jueves pasado, lo que ocurrió también fue que el abogado de Luque recusó a la jueza McIntosh por imparcialidad, por entender que le preguntaba en forma demasiado capciosa a su defendido, como si no estuviera siendo imparcial. Bueno, mirá, eso por un lado. Y el jueves pasado, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó? Hacemos un punto ahí, porque si ella permite que entren dos cámaras por un documental de la BBC, imagínate lo que puede permitir. Claro. No, bueno, ¿no? Pero acá estamos hablando de hechos concretos, no de lo que podemos imaginar. No, no es que ese es el tema. Lo que nos podemos imaginar no es materia jugable. ¿Sabés por qué te imaginás? Porque hay una presunta falta que hace que el tribunal haya suspendido una semana el juicio hasta que investigue eso. Ahora, ¿el juicio puede ser nulo? Sí, claro, esa es la pregunta. ¿Le cambian? O sea, claro, dice que sí. Mirá. No, ¿sabes qué le quería preguntar acá? ¿Qué van a pasar estos había una cuestión acá, Carito, esto, bueno, analicémoslo, pensémoslo juntos, porque esto es la segunda cuestión muy grave que pasa en este juicio. El jueves pasado hablábamos de esta situación, pero también que de repente se presentan las partes a una declaración muy importante, que era la de Carlos Díaz, el psicólogo, y se encuentran con que la jueza McIntosh estaba asumiendo la presidencia del tribunal en lugar del juez Savarino. Exactamente. Vamos por partes. ¿Sí? Bueno, esto fue recusado y rechazado por todas las partes. Defensores, parte acusatoria, los fiscales. ¿Por qué? Porque vos no podés cambiar en medio del juicio a las autoridades del tribunal. El presidente del tribunal tiene atribuciones distintas a los vocales. Tiene poder de sanción, tiene otro poder de resolución dentro de lo que es el juicio. Es una autoridad superior adentro de un juicio. Si vos seguís adelante este juicio con el tribunal que cambia en la mitad del juicio, después te empiezan a pedir nulidades, te empiezan a llover, y ahí sí que se te cae el juicio. Sí, Carito. A eso iba justamente, porque tuvimos acceso a los pedidos de recusación que hicieron Rivas, el abogado defensor de Luque, y Mischanchuk, el abogado defensor de Agustina Kosachov, que se acaba de ir, la vimos, no quiso dar declaraciones públicamente. Ambos pidieron la recusación. Nuevamente presentaron un escrito de 11 fojas cada uno con respecto a la jueza. Esto que vos decías, Augusto, es medular, porque dicen que tienen un temor fundado en la parcialidad por parte de la magistrada que compromete principios básicos del debido proceso y que esto podría llegar a traer un presunto pedido de nulidad si es que se da un fallo a partir de la imparcialidad o la parcialidad, en este caso, de una jueza. No, se podría cambiar por una situación de fuerza mayor, una enfermedad, alguna situación. En esta cambiar de jueza no puede. Se acusan distintas cosas. Te digo lo que dijo la jueza McIntosh hoy, cuando saltó todo esto y se pidió, los fiscales Ferrari e Iribarren pidieron la suspensión por 10 días, se concedió por una semana. Dijo la jueza, voy a dar las explicaciones del caso. Bueno. Y además dijo, en caso de que haya algo, que yo haya hecho algo que ponga en peligro el juicio, quizás sea yo la que me aparte. Bueno, eso lo dijo hoy en esta audiencia, ¿no, Carito? ¿Augusto? Sí. Sí, como poder se puede, pero en situaciones particulares y especiales, no porque se vaya de shopping, digamos. No digo que este sea el caso, pero digo, tiene que ser con un fundamento, enfermedad, alguna cuestión grave, que no era el caso, digamos. ¿Pero en qué queda la No era el caso. ¿Ella qué explicación dio en su momento? ¿Por qué se apartaba? ¿O por qué venía otra persona? No, ella... Esto lo dijo hoy, hace un ratito, Llega a comprobarse. Está abriendo la puerta. Ella misma está diciendo que si está abriendo la puerta porque sabe que hay algo. Si vos estás conforme a pero a ver, a lo mejor yo entendí mal. ¿Hubo un día que ella no fue y que iba otra persona? No. ¿No dijeron eso? Ella, perdón. Fue el jueves pasado. El jueves pasado, ella asumió la presidencia del tribunal porque el 14 de mayo debían cambiar las autoridades del tribunal por una cuestión
de calendario. Pero no puede pasar eso en medio de un juicio. Las autoridades que empiezan lo deben terminar, salvo enfermedad. Eso fue lo irregular. Claro. Hicieron cambiar. Entonces volvieron para atrás y quedó como presidente el que lo inició, que es Maximiliano Zavala. Ahora entendí, había entendido yo mal, perdón. Carito, sí. Quiero sumarles con respecto a esto que decía Augusto, tuvimos la posibilidad de escuchar cada palabra de la jueza, porque el juez Savarino, que es el presidente del tribunal en el juicio, es quien comunica todo esto. Reitero, la audiencia se pospone o el juicio se pospone 7 días. Cuando reanuda el próximo martes pidieron que todos los imputados estén acá. Todos los imputados estén acá y ahí se van a tratar los pedidos de apelaciones. Ahora bien, ¿qué dijo McIntosh? Que se mantuvo callada y antes de que se termine y se levante esa audiencia dijo: entiendo la zozobra de todos, lo lamento mucho, estoy convencida de mi imparcialidad. Esto dijo la jueza. No hay nada que comprometa mi honor y prestigio. Para denunciar a un juez, dijo, hay que tener fundamentos. Esto se lo respondió el fiscal Ferrari, que previo a esto, obviamente, pero dijo, se pone en riesgo mi prestigio, se pone en riesgo mi carrera, mi trayectoria. Y dice, esto que dice Augusto, si hay algo que ponga en peligro este debido proceso, yo quizás me aparte. No lo descarta. Claro, pero retomando lo que dijo Ferrari, lo que dijo Seferino, sí, en esta, o sea, en un juicio que está en los ojos del mundo, porque no es un juicio común. Están juzgando en qué condiciones murió el hombre más famoso del mundo, o uno de los más famosos. Entonces, sí, de repente, si el documental se hace, el dinero no se lo van a dar a la familia, ni a las hijas, a nadie. Entonces, hay una sospecha ya fundada, tendría que dar un paso al costado. Ahora, vos decís, es cierto, se juzga cómo murió el hombre más famoso. Sí. Pero también se juzga a 7 personas que están siendo acusadas de homicidio culposo, imagino. Sí, de haber tramado un plan para... Es una cosa tremenda. Pueden pasar años y años en la cárcel. O sea, es importante por quien murió, pero es importante por quienes están siendo juzgados. Y lo difícil que es de hecho, en Argentina hablar de una mala praxis. Tienen cosas a favor los acusados. ¿Caro? Sí, Carito. Sí, no, les quería decir esto. No es casual quiénes piden la recusación de la jueza y las apelaciones. ¿Quiénes la piden? Por el rechazo de la recusación. La piden el defensor de Luque y el defensor de Kosachov. ¿Por qué? Porque lo que dicen, y en el escrito, en la denuncia que formula el doctor Rivas, abogado de Luque, es: cuando indagaron a Stinfale y cuando indagaron a Agustina Kosachov, la jueza no cumplió su función de mantenerse imparcial. Ella hacía preguntas que no eran aclaratorias, eran preguntas que daban a entender ya, o que uno podía presumir cuál iba a ser su fallo. Una presunción de culpabilidad. Ya era condenatoria. Claro. Exactamente. Entonces dice, ante esta posibilidad donde ya vemos hacia dónde te vas a inclinar, claramente mi defendido y sus derechos están en peligro. Pero por eso digo esto, Vero, porque hablamos con otros defensores de otros acusados, por ejemplo, el médico Perroni, que como no se ve involucrado en esta situación, a él le conviene que no pidieron la recusación. Y así el de otros. Yo te quería preguntar esto, Caro, porque entiendo que burlando lo que dijo, que esta suspensión del juicio es más que nada para salvar el juicio y que no caiga. Como que se toman esta interrupción del juicio una semana para poder salvarlo, porque si no después el juicio cae. ¿Qué sería salvarlo? Le quiero preguntar. Que continúe, que puedan resolver esto que estamos hablando, que es si la jueza tiene cosas para explicar o motivos para apartarse, si permitió. Y además la jueza recién estaban leyendo lo que dijo y según nos contó Augusto, tiene 2 testimonios que la involucran en forma directa, porque contaste vos que los custodios dijeron... Declararon bajo juramento decir verdad. Exactamente. Carito, ya volvemos a tomar contacto con vos.